riguroso directo. A mí me gusta siempre empezar la historia de cada proyecto situándonos un poco y haciendo un poco la evolución que hemos seguido para poder desarrollarlo. En la Comunidad Valenciana, mi nombre es José María Salinas, soy el responsable de informática del Departamento de Salud de Alicante San Juan, en la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana partíamos de una situación inicial que a muchos de vosotros os será común, ¿vale? De lo cual cualquier profesional o cualquier investigador partía de una situación muy heterogénea, ¿vale? Muy heterogénea en los datos, es decir, con imagen, datos muy distribuidos, ¿vale? Incluso a nivel del propio hospital, ¿vale? Entonces ahí teníamos un problema a la hora de poder generar bancos de datos, ¿vale? Ya en 2014, ¿vale? La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana optó por el proyecto de GIMD, de Gestión de Imagen Médica Digital, en la cual hemos centralizado y hemos conseguido obtener un repositorio central de toda la imagen médica que se genera en los centros productores de imagen. Por haceros unos números, tenemos actualmente más de 45 centros que proporcionan imagen a este banco, con más de 50 millones de estudios, ¿vale? Los cuales ya tienen disponibilidad todos los profesionales. Disponemos de más de 200 modalidades médicas y más de 1 petabyte de información de imagen y datos. Vale, pues partimos ya de que tenemos un repositorio central, en el cual es una mina de oro a la hora de poder explotarlo. Pues vamos a diseñar, vamos a poner en marcha circuitos, herramientas, ¿vale? Que permitan extraer de ese banco de imagen toda la potencialidad que tiene, ¿vale? Para ello creamos el Banco de Imagen Médica de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y utilizamos una arquitectura CloudCI para ponerla en marcha. Es simplemente partiendo del repositorio de imagen médica, tenemos una serie de módulos que nos permite generar bancos de datos a través de consultas a la historia clínica. Esos bancos de datos tenemos forma para anonimizarlos, ¿vale? Y crear bancos anonimizados que permitan a la comunidad científica el poder explotar y sacar conocimiento de esos datos. Y esos datos, una vez que ya hemos aplicado todo el conocimiento, volcar ese conocimiento adquirido a la historia clínica del paciente, que es realmente el objetivo de cualquier proyecto de investigación. Esta imagen me gusta muchísimo porque partimos de unos datos que, al poder clasificarlos, los convertimos en información, al darle ese valor, esos conocimientos a nivel de esa inteligencia, esos modelos de inteligencia artificial, ese data mining, todo esto lo convertimos en inteligencia y lo volcamos en la historia clínica del paciente en forma de valor, ¿vale? Me gusta mucho esta similitud. A nivel de arquitectura, pues actualmente tenemos toda la parte el fax lo tenemos centralizado, y en el Hospital de San Juan tenemos todo lo que es el módulo de búsqueda de estudios y anonimización. Y la parte del sector de ensayos clínicos, junto con la parte de cómputo, lo tenemos en el Centro de Investigación Príncipe Felipe, todo eso con comunicaciones seguras y demás. Otra de las aportaciones que hemos hecho es el formato MIX, que es un formato estándar a la hora de poder distribuir esos bancos de datos a la comunidad científica, cosa que es muy importante. Partimos de un estándar que es el BIPS, centrado en la parte de imagen médica cerebral, y lo hemos hecho multimodalidad, ¿vale? Es otra de las mejoras que hemos hecho en el banco de imagen de la Comunidad Valenciana. Proyecto con el cual empezamos, Parches, un proyecto en el cual partimos de 160.000 estudios de tórax totalmente anonimizados, en los cuales hemos trabajado la parte del informe clínico y hemos conseguido taguear y localizar, a partir del informe, marcar los estudios Seguíamos trabajando, pero llegó nuestro amigo el COVID,
Entonces, bueno, ya teníamos más o menos montado toda la parte de infraestructura y comenzamos con el proyecto BIM-CV COVID-19. Un proyecto que ha sido pionero en la comunidad científica, puesto que la primera iteración del mismo la publicamos en junio de 2020, siendo el mayor banco de imágenes, tanto de CR como de tags, ¿vale? Totalmente anonimizados, con información clínica incluida y también laveados con los informes radiológicos. Además, el equipo de radiología del Hospital de San Juan hizo una localización de lesiones manual de más de 1000 estudios, ¿vale? Que, incluyendo la información clínica anonimizada, tanto de laboratorio, de evolución, la medicación que tomaban esos pacientes, las constantes, diagnósticos, procedimientos y un largo etcétera, hemos sido capaces de generar ese primer banco de estudios de pacientes. La primera iteración fueron más de 5.000 pacientes y en breve vamos a publicar la tercera iteración con más de 13.000 estudios totalmente identificados, ¿vale? Lo que como veis en la figura, ¿vale? Partiendo de ese banco de imágenes, hemos dado con modelos de UNED y UNED++, de inteligencia artificial, modelos de convolución, hemos realizado la detección automática de lesiones en las placas de tórax. Y lo que hemos hecho ha sido el último paso, que es el paso más importante, que es desde la parte de procesado darle al facultativo la posibilidad de que lo viera, ¿vale? De poder explotar ese conocimiento. Tenemos una serie de arquitecturas a través de estándares, a través de Docker, en los cuales hemos intentado que la inclusión de cualquier otro modelo de inteligencia artificial sea muy sencilla, en base a un contenedor que tiene dos puntos de comunicación, uno HTTP donde se recibe la petición del estudio y otro con Daemon para comunicarse con PAX y realizar todo el proceso. Todo parte del visor de Universal Viewer, que es el visor que tiene el radiólogo. Para que lo veáis más práctico, os he puesto un caso real de un radiólogo en el Hospital de San Juan, utilizando la herramienta de PAX corporativa, pues con un solo clic es capaz de cargar el estudio del paciente y obtener en poco más de 10 segundos un mapa de calor con las lesiones. Esto es un primer ejemplo, ¿vale? Que pueden ser muchísimos más, pero es el primer caso que estamos muy contentos porque hemos conseguido cerrar el ciclo. Es decir, pasar de no solo generar el banco, sino el poder aplicar modelos de inteligencia artificial a esos estudios y poder ofrecerle al facultativo ese valor añadido que tiene todo el proyecto. Como resultados, a nivel técnico y a nivel de integración, hemos hecho un pilotaje con más de 60 estaciones de radiología, informando y obteniendo estudios de este estilo. Gracias a Dios cada vez son menos, ¿vale? Pero lo bueno que tenemos es que este modelo ya lo podemos implantar a cualquier estudio, cualquier biomarcador que queramos. ¿Qué es lo que nos ha valido también? Pues la parte técnica siempre ha estado muy controlada y nos ha valido también de cara al feedback de esos algoritmos de inteligencia artificial el poder mejorarlos, ¿vale? Nos hemos dado cuenta de que a lo mejor teníamos un sobremarcado de lesiones, por lo tanto tenemos que estudiar también el banco que hemos hecho del BIM COVID-19 de negativos. Es decir, todo esto al final en el enlace que os he puesto lo podéis ver. Otra de las contribuciones que hemos hecho con el proyecto también es hemos sido seleccionados por la parte del SIM, ¿vale? Para hacer un Kaggle en el cual van a utilizar nuestro banco de imágenes junto con más detecciones manuales que han hecho los radiólogos de Estados Unidos, del Hospital San Juan y un montón de centros más, para hacer la parte de este concurso de detección de placas. Estamos muy contentos porque vemos que el trabajo que hemos realizado tiene su contribución a la. Como conclusiones, partimos de un modelo centralizado de imagen médica en la Comunidad Valenciana que nos da muchísimo valor, tanto a la parte clínica como para la parte de investigación. Hemos conseguido cerrar el círculo del BIM-CV, ¿vale?
¿vale? Desde la búsqueda de casos, anonimización, creación del banco, aplicación de modelos de inteligencia artificial y la integración con la historia clínica del paciente, junto con el caso de uso completo de BIM-CV COVID-19. Y me van a permitir terminar con unos agradecimientos. Detrás de todo proyecto tenemos grandes personas que van detrás. ¿Vale? Mucho mi agradecimiento a todos, nos hemos puesto aquí los bandoleros para que un poco nos pongamos en contexto, y también pues, quería terminar un poco también agradeciendo pues, a empresas que también nos ayudan un poco en el día a día para conseguir sanidad, sobre todo para la parte de explotación del dato, ese trabajo que es el estudio de los datos, a los gobiernos del Hospital de San Juan, Felipe, etc. Y nada, sin mucho más, muchas gracias por su atención y a la disposición de las preguntas que tengan. Gracias. Muchas gracias, José María. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, pues, muchas gracias. Seguimos con la segunda de las comunicaciones, que es el uso técnico de Big Data para el cribado de enfermedades infrecuentes, hiperaldosteronismo primario. Buenos días, soy Arturo Quesada del Servicio de Informática del Consejo Asistencial de Ávila. Agradecer a la organización que permita presentar este proyecto que lo que busca es el título, ¿no? El uso de técnicas de Big Data para una generación de alertas que permitan un diagnóstico precoz, un cribado de enfermedades infrecuentes, y en este caso se ha centrado en el hiperaldosteronismo. Este va a ser lo que se va a seguir en la presentación, y por ir poniendo en antecedentes, decir que es un hospital, un complejo asistencial, ahora es mediano. El servicio de informática, cuando se comenzó el proyecto, éramos solo 6 personas, ahora somos 3 más, tampoco una barbaridad, ¿no? Una provincia pequeña a la que se da servicio, y que desde hace algo más de 30 años, como viene pasando en prácticamente todos los sitios, se fueron generando repositorios aislados, distintas aplicaciones que iban viniendo, más lo que vendrá, ¿no? El proyecto comenzó hace ahora mismo 2 años, y lo que se buscaba era el generar un sistema que pudiera alertar en unos casos concretos para poder detectar unas enfermedades. Entonces, junto con el servicio de nefrología, se fue al caso concreto del hiperaldosteronismo, una enfermedad que puede ser causante de hipertensión. Además, queríamos que el sistema fuera lo suficientemente flexible para poder extenderlo en caso de que viéramos que funcionaba a más tipos de alerta de más enfermedades, que pudiéramos extenderlo a otros sistemas de datos, aparte de los que usábamos en ese momento, sino otros más que teníamos o que pudieran venir en un futuro, y que pudiera ser extensible a otras aplicaciones, aunque no fueran tanto de generación de alertas, ¿no? El caso de sepsis en quirófano o de prescripciones de medicamentos e interacciones, ¿no? Las herramientas, bueno, pues básicamente una base de datos centralizada donde hemos ido almacenando los datos, que ha sido Mongo, y programada como lenguaje de programación hemos usado PHP sobre otra plataforma, ¿no? Esta es la visión general del proceso, un proceso típico ETL, sobre el cual después se hace un análisis de lo que se tiene, y basados en unos criterios establecidos se generan unas alertas que se notifican. Voy a explicar ahora esto más en detalle. Empezando el proceso de priorización, se extraen los datos de distintas fuentes, extraemos lo que necesitamos, lógicamente, en este caso es la tensión, los valores de tensión arterial, valores de variables analíticas, y luego los identificadores del paciente junto con la fecha de nacimiento. Al final, bueno, como indicamos ahí, son 31 variables, de las cuales 28 son variables de laboratorio. Es un proceso automático que se va realizando con una periodicidad que hemos establecido, que hemos creído que era oportuna. Esos datos
a continuación de la extracción, pues hay que transformarlos, hay que normalizar variables. Ya sabemos lo que pasa con las fechas, cada sistema suele venir de una forma, lo hemos normalizado para uno solo. Los datos de la tensión arterial hemos tenido también que trabajarlos. Datos fuera de rango, que se veía que claramente, por ejemplo, ahí he puesto unos ejemplos, ¿no? Hay un sistema en el que cuando el clínico escribe la tensión arterial es un campo libre, con lo cual tú puedes poner 120/80, o si te equivocas y en lugar de poner la barra pones el 7 que está en la misma tecla, te encuentras que la tensión arterial es 120.000, cosas así, ¿no? Que hay que ir, bueno, si en lugar de 120 escribes 1200. Todos esos valores fuera de rango, primero hay que coger la variable, limpiarla, quitar los datos que no sean numéricos. Nos encontrábamos 120/70 milímetros de mercurio. Bueno, pues hay que hacer limpieza, ¿no? El campo del número de historia clínico, que en nuestro sistema es numérico, y nos lo encontramos que algún origen de datos nos lo mandaban no numérico porque se habían equivocado al meter lo que tenían que meter, ¿no? Valores fuera de rango, bueno, ya he indicado. En el caso del laboratorio ha habido suerte porque las variables vienen ya normalizadas, pero no hemos tenido que tocar nada, el trabajo ha sido con lo demás. La carga, como decía, se ha hecho en una base de datos MongoDB, una base de datos que la experiencia con ella nuestra era muy pequeña, pero sí que nos llamaba la atención el que fuera accesible desde múltiples lenguajes de programación, pudiéramos trabajar con ella. Que bueno, vimos que en los rankings de bases de datos, la primera base de datos no relacional en la que nos queríamos meter en tecnología Big Data era esta, por lo cual también nos daba confianza de poder trabajar con ella. Aparte de, bueno, temas, la escalabilidad horizontal, rendimiento de lecturas, en este caso nos venía muy bien en el sentido de que metemos los datos y luego se consultarán las veces que sea necesaria. Que no sea la rígida del esquema, entonces podemos añadir en cualquier momento cualquier variable nueva sin ningún problema, dado que la base de datos lo permite. Esto, el meterlo junto en un repositorio único, nos daba esa visión de 360 grados del paciente, donde se van mezclando distintas variables de distintos entornos, por así decir, de distintos orígenes. Esto es un pequeño ejemplo, ¿no? Cuando cargamos una variable, cuando extraemos una variable, se transforma, se limpia y se carga, pues además del valor de la variable en sí, estamos metiendo la fecha y hora en que se registró en el sistema de origen, ¿no? Que si el potasio 4,2, el sodio 137, bueno, aparte vemos la fecha de nacimiento del paciente y los identificadores. Tras esto, el proceso de TLA terminado es el proceso de análisis. Aquí tenemos unas variables que cuando hay algún paciente que está en esos rangos de variables, se notifica la alerta. Estas variables han ido cambiando. Al principio las edades eran distintas, los valores de la tensión eran distintas y salieron muchos pacientes, pero que luego ninguno aportaba nada, con lo cual con el tiempo ha habido que ir depurando, afinando hasta que hemos podido obtener, bueno, pues unos valores que sí que nos da, que sí que nos sirven para hacer algo con ellos, ¿no? Ya digo, se hace el análisis, las que cumplen eso se notifica. Este paciente cumple estas cosas, mira a ver qué pasa. Y luego hay una cosa ya aparte de gestión de datos, bueno, lo típico, las fusiones de pacientes, viene un paciente, se da un número de historia, viene al mes, se le da otro número porque en ese momento ni traía documentación, ha sido un accidente, bueno, luego eso había que ir depurando y unificando datos. Al final los resultados, aunque empezamos a mediados de 2019, sí que fuimos cogiendo datos hacia atrás hasta enero, ¿no? En enero de 2019 hasta mayo de 2021, pues se han cargado en esta base de datos centralizada datos de más de 100.000 pacientes, ¿no? Hemos integrado más de 2 millones de valores y de ellos se han estudiado, cuando digo estudiado me refiero a estos que cumplen, a lo que son la tensión, el potasio, el bicarbonato, que eran los tres los que había que estudiar, se han estudiado 640.987, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿qué hemos obtenido? Bueno, pues de todos estos pacientes se ha generado una alerta, un aviso de que, cuidado, este paciente está en estos rangos de 51. De estos 51 pacientes, en más de la mitad,
se han notificado 51, el clínico los ha visto y ha dicho, vamos a ver, este sí, este no. En más de la mitad se les ha hecho un estudio posterior específico para ver, porque daba la sensación de que efectivamente podían tener esta enfermedad, ¿no? El hiperaldosteronismo. Y de esos han salido 6 detectados, 6 con, entre paréntesis, lo de gloso, pues no quería poner aquí tampoco mucha literatura, ¿no? Pero digamos que 2 pacientes tienen hiperaldosteronismo, 2 pacientes se les ha diagnosticado. Hay uno que tiene una masa suprarrenal, que no sé lo que es, pero que por lo visto también es indicadora de que hay que mirar con detenimiento a ese paciente, porque también lo puede tener, y otros 3 que tienen una alta sospecha y que se le están haciendo pruebas ahora mismo complementarias, ¿no? Para detectar si efectivamente estos pacientes lo tienen. Con lo cual, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a que para nosotros creemos que esto es útil. Se ha detectado una enfermedad que es infrecuente, que además en muchos casos es difícil de detectar, en 6 pacientes que creo que más allá de la cantidad numérica da un valor, aporta un valor por lo menos a esos 6 pacientes. Como una causa de hipertensión, estamos hablando de una enfermedad un poco frecuente, pero que puede traer complicaciones. Y eso supone, pues eso, mejorar la eficiencia, la calidad que se da de asistencial. Entonces, hemos visto también la extensibilidad. La idea, ¿cuál es? Extenderlo a más patologías, no traer valores tan estrictos como teníamos. Se pueden integrar informes, se pueden traer orígenes de ultravasatos, se pueden traer datos de equipos electromédicos, es decir, una gran variedad. Y ya por último, vamos a ver, tenemos los datos, tenemos la tecnología. Si en un hospital pequeño hemos conseguido sacar esto, yo creo que estas cosas conviene potenciarlas para poder hacer una detección precoz de ciertas enfermedades, aumentando así la calidad de los pacientes a los que atendemos en los hospitales. Muchas gracias, y los que van por Ávila ya saben dónde estamos. ¿Tiene alguna pregunta para Arturo? Yo le quería preguntar si en esa implementación que se ha hecho se planea hacer integración con algún estándar tipo SNOMED o no de las pruebas para que, no sé si ese repositorio al final no se puede dar a otros. A ver, las pruebas ya vienen codificadas, y ya concretamente la textura no viene codificada exactamente, pero lo que hacemos es, nosotros no estamos codificando las pruebas en el destino y pasándolas al estándar, sino que las estamos cogiendo del origen. En el caso del laboratorio vienen ya codificadas con los LOIC, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, no nos estamos entreteniendo, no estamos yendo a ese nivel, sino que las pruebas ya vienen codificadas en origen hasta cierto punto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la tensión arterial, sí que hemos visto que en uno de los sistemas había varias variables que daban la tensión arterial. Una la daban por separado y luego había una que venía junta, que era esa en la que podías escribir cualquier cosa. Entonces no nos hemos parado. Lo que has visto de ejemplo es tal como se está poniendo, que hemos puesto tensión arterial sistólica, tanto, y no nos hemos liado con nada más. No, por ahora no. También digo una cosa, esto se empezó y no sabíamos si iba a funcionar. Que luego es... Entonces, bueno, la idea es mejorar, que hay muchos puntos de mejora que no voy a entretener ahora en contar, a no ser que me los preguntarais, pero en principio, pero concretamente eso no lo hemos tenido en cuenta ni lo hemos pensado. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias, Arturo. Pruebas de detección de infección activa para el virus SARS-CoV-2 en atención primaria. Hola, buenos días a todos. Gracias a la CEI por darnos la oportunidad de presentar este trabajo que versa sobre la integración de estos resultados en la historia clínica de atención primaria.
Bueno, vamos a seguir este índice, ¿no? Como hemos puesto en introducción objetivo, material y método, resultados y conclusiones, como hemos presentado la comunicación, ¿no? Bueno, desde atención primaria tenemos una gran experiencia en la integración de resultados de laboratorio, de resultados analíticos con laboratorio. Tenemos un catálogo único de atención primaria, estamos mapeados con pruebas de envío y recepción con más de 20 laboratorios, con un inicio de petición en API Madrid y una identificación única del paciente, que es lo principal para luego esa vuelta de resultados en la historia clínica. Cuando empezó la pandemia de COVID-19, la PDIA, o sea, la prueba de detección de infección activa, se concentraban en 4 laboratorios, sin trazabilidad informática, con una comunicación de resultados no informatizada y con una identificación de pacientes y órdenes clínicas heterogéneas. Los resultados de todas estas pruebas de detección de infección activa son informadas al Servicio de Alerta de Salud Pública, que son los responsables. O sea, el objetivo de esta notificación es que son los responsables de la notificación de los resultados a los pacientes, ¿vale? Para clasificar y manejar los casos de positivo de los pacientes, y empezar identificación de sus posibles contactos y empezar con el proceso clínico asistencial de cuarentena y aislamiento de los pacientes. Para realizar el seguimiento del proceso clínico asistencial en los centros de salud, no teníamos una comunicación desde este servicio de alerta con la historia clínica electrónica y por ende con los centros de salud, no pudiendo avisar a los médicos y a las enfermeras de los pacientes responsables del seguimiento asistencial. Para ello, nos planteamos integrar todos los resultados que venían del Servicio de Alerta de Salud Pública, así como de los laboratorios de referencia de los hospitales o de aquellos laboratorios que realizaban estas determinaciones en la historia clínica electrónica de atención primaria API Madrid. Bueno, lo principal ya se ha estado hablando, ¿no? en la anterior comunicación, en la mesa de esta mañana, es identificación de las fuentes de información. La fuente de información, en un primer momento, los puntos de recogida de PCR, que es la primera prueba que se empezó a determinar. Hay varios puntos de toma de muestra, que pueden ser los hospitales, pueden ser centros de salud, pueden ser las carpas que se han puesto en diferentes sitios, pueden ser estudios de cribado, etc. Es decir, todas esas pruebas que se realizaban en los diferentes puntos de toma de PCR tenían que ser analizadas por los diferentes laboratorios, y en un primer momento solo había 4 laboratorios de referencia en la Comunidad de Madrid, a los que se enviaban esas pruebas. Esos laboratorios tenían que, como objetivo principal, como hemos comentado anteriormente, enviar estos resultados al Servicio de Alerta de Salud Pública. Pero no había ni trazabilidad informática, ni identificación unívoca de la prueba, ni identificación única de los pacientes. Con lo cual, los compañeros del Servicio de Salud Pública, pues como hemos hecho la mayoría, hemos tenido que estar picando datos, ¿no? De manera manual, identificando pacientes, porque no teníamos identificación unívoca, no teníamos DNI, algunos pacientes solo teníamos nombre y apellidos, otros apellidos sin nombre, sin fecha de nacimiento, etc., ¿no? O sea que fue un poco algo bastante trabajoso ¿vale? Lo que nosotros nos planteamos era integrar esos resultados en la historia clínica de atención primaria, para lo cual lo que teníamos que hacer es identificar las variables correspondientes, ¿vale? Que a nosotros nos faltaría simplemente con una identificación unívoca del paciente. La historia clínica de atención primaria utiliza el CIPA, que es un código de identificación personal, con una fecha de registro de la PCR, es decir, cuándo se registra esa PCR y cuándo tenemos el resultado de esa PCR. O sea, el resultado puede ser anterior a la fecha de registro, ¿vale? Y sobre todo el resultado. Y el resultado, pues, como estamos comentando, el resultado con Salud Pública, con el Servicio de Alerta, sí la teníamos codificado en el sentido de que 1 era positivo y 2 era negativo, que ellos tenían que hacer esa conversión, ¿vale? Pero nosotros lo teníamos que integrar en la atención primaria. No tuvimos la misma suerte que el compañero anterior, que decía que los datos de los laboratorios tenían codificados y normalizados. Nuestros resultados de las PCR de los laboratorios, pues bueno, no sé si tenemos como 1000 acepciones diferentes, porque es un código alfanumérico que no pone positivo o negativo, sino que pone el resultado numérico con el ciclo de transcripción de copia para etc. Entonces, y alguno pues es complicado. Lo que digo es que tenemos un algoritmo para hacer esa conversión al resultado positivo o negativo. Con lo cual, esta mañana también se ha hablado mucho de los Excel, ¿no? Recibíamos Excel tanto del Servicio de Alerta de Salud Pública como de los diferentes laboratorios
que podían analizar esas pruebas. El problema que tenemos ya sabemos cuál es decir, que no está normalizado, que le mandamos un Excel con unos campos para que nos envíen el resultado, y cada Excel de cada departamento, de cada laboratorio, de cada servicio es diferente con la identificación. Bueno, una vez que identificamos ese fichero de intercambio con los datos correspondientes, codificados y normalizados, con un fichero que se iba a hacer de cambiario, tuvimos que adaptar la historia clínica para recoger esa información que íbamos a insertar. En AP Madrid tenemos se crearon los DGPs. Los DGPs son datos generales del paciente, pero siempre lo explicamos como un dato mínimo detallado que tiene un valor codificado con diferentes estándares que se pueden mapear, que puede ser que tiene un valor fiable, seguro, puede ser medible y puede ser comparable. Aparte de historia clínica, podemos hacer un análisis de situación de los resultados que tiene este paciente mediante un histórico de DGPs con los valores que haya tenido anteriormente. Aparte también se creó un registro un protocolo de registro de prueba de diagnóstica de infección activa, en este primer momento solo de PCR, pero luego cuando empezó a incorporarse el test antigénico, las serologías y los test de anticuerpos, pues se fueron incorporando con esta codificación y asociado a este DGP. Sin indicar aquí que para ver el origen y para diferenciar el origen del registro, porque atención primaria es punto también de petición tanto de prueba diagnóstica de PCR como de detección de antígeno, las que nos insertaban fuera del petición y del circuito ordinario de atención primaria se registraban como un usuario externo, ¿vale? Que nosotros tenemos un usuario de registro de Comunidad de Madrid para identificar esas pruebas que nos informan desde servicios externos a la atención primaria. Además, la historia clínica dispone de un módulo de informes externos en el que se insertan informes de los diferentes hospitales que tenemos codificados como informe alerta de enfermería, alerta hospitalaria, informes de urgencia, informes de consulta, etc. Aquí se creó un nuevo grupo de informes relacionados con la COVID-19 y se generaron dos tipos de alerta con dos tipos de informes diferentes. Uno que iba enlazado con la prueba de detección activa de la PCR y otra con el test antigénico. La ventaja de este módulo es que una vez que se carga, se hace un mapeo con el médico y la enfermera responsable del paciente, con el que tiene asignado, y entonces en su carpeta de pendientes aparece una alerta del Servicio de Alerta de Salud Pública indicando el resultado de la prueba. Con lo cual teníamos la posibilidad de avisar al médico, aparte de integrar una historia clínica, avisar al médico y a la enfermera responsable de la continuidad asistencial, ¿vale? Para que puedan seguir hacer ese seguimiento. Y aquí sí, al principio pues, tuvimos bastantes problemas porque lo ideal sería que la disponibilidad fuera inmediata, es decir, teníamos 24 o 48 horas, los laboratorios al principio informaban con una periodicidad un poco mayor a las 72 horas, pero ahora sí hemos conseguido que en cuanto esté disponible la prueba se carga diariamente esta alerta en lo pendiente del médico y del médico. La siguiente fase que hicimos fue, hemos hablado que teníamos mapeado con los laboratorios de referencia de los centros de salud, todas las pruebas, por decirte, enviamos a los laboratorios de referencia unas 16.000 pruebas diarias, ¿vale? De órdenes clínicas. Entonces lo que incorporamos fueron estas PCRs, ¿vale? Al circuito normalizado de pruebas de atención primaria a los laboratorios. Como hemos dicho anteriormente, al principio eran 4 laboratorios, ¿vale? Con lo cual tuvimos que integrar inicialmente la plantilla simplemente para poder identificar correctamente al paciente. Es decir, todas las pruebas peticionables que fueran desde los centros de salud tenían que imprimir la plantilla que aparecía en AP Madrid, en lo que identificaba ya el CIPA, nombre y apellido, médico del paciente, centro de salud, etc. Que iba con la muestra y enviada al laboratorio para luego en la vuelta de resultados la pudiéramos tener correctamente mapeada. Más adelante, configuramos perdonad un segundo. Más adelante configuramos las pruebas de envío y recepción con los diferentes laboratorios, lo introducimos en el catálogo único y lo mapeamos con los diferentes laboratorios. Conforme los laboratorios iban incorporando al circuito normalizado, que es la siguiente,
¿vale? Conforme los laboratorios se iban incorporando al circuito automático de laboratorio que tenemos con los centros de salud, lo que se hacía pues incorporar, quitarlo de la recepción de envío de la notificación de salud pública y generar otras nuevas rutas que teníamos, porque al principio, cuando empezamos a pedir la petición de atención primaria a los hospitales que no eran de referencia, se tuvo que diseñar unas nuevas rutas para recoger las PCR de los centros de salud y llevarlos a los hospitales de referencia. Cuando ya empezamos a introducirlo en la ruta normalizada de cada centro de salud, esas rutas fueron desapareciendo y actualmente ya tenemos los 20 laboratorios de referencia de la Comunidad de Madrid mapeados con los diferentes centros de salud y las pruebas en envío y recepción de resultados son automáticas. Bueno, ahora ya, después de tener todas las pruebas de detección activa integradas en la historia clínica, tanto las que registran desde los centros de salud como las que nos registran del Servicio de Alerta de Salud Pública de los diferentes laboratorios de manera externa, empezamos a crear un repositorio de información y carga en una base de datos, ¿vale? De manera diaria se descarga información no solo de las PDE, sino de muchos más elementos de la historia clínica relacionada con COVID para generar un repositorio de gestión de conocimiento de COVID, ¿vale? Lo que he comentado anteriormente, la normalización de resultados, ya en la descarga de esa información, la del laboratorio, ya tenemos que intentar normalizar en positivo o negativo el resultado de las PCR para luego poder hacer se crea un repositorio de información. Y esto nos ha permitido, con este repositorio de información, introducir indicadores en nuestro cuadro de mando de SOAP que tenemos de la Agencia de Atención Primaria. Nos ha permitido hacer informes diarios en herramienta de Power BI y notificación de resultados incluso a los pacientes por SMS con el resultado de la prueba realizada en atención primaria. Como resultado, pues bueno, la Comunidad de Madrid tiene muchos ciudadanos, ¿no? Entonces los datos son bastante grandes, ¿no? Se han integrado más de 2 millones de resultados de pruebas de detección activa notificados de forma externa a atención primaria por el servicio de alerta, con más de 240.000 positivos. Esto ha posibilitado avisar al médico y a la enfermera de los pacientes de que este paciente tiene un resultado positivo para continuar el proceso asistencial. Se han incorporado al circuito automático de laboratorio los 427 centros consultorios con lo que hemos comentado, más de 20 laboratorios de referencia, y se han enviado más de 1.200.000 solicitudes de PCR al circuito automático de laboratorio. Eso nos ha permitido, como hemos dicho en los informes de Power BI, hacer informes diarios con diferentes filtros, diferentes visualizaciones, tanto de la distribución como de la evolución de la pandemia. Y si os fijáis en la parte que no se ve más o menos, aquí serían los dos DGP que se crearon, tanto de test antigénico como de PCR, y con el origen, identificando si el origen ha sido como usuario de la comunidad, es decir, que se han integrado desde elementos externos a atención primaria, si ha sido por el profesional o ha sido a través de una orden clínica automática por el laboratorio de referencia. También hemos utilizado elementos que las herramientas que nos da Power BI, pues, georreferenciación en mapas, gráficos. Aquí vemos la evolución de la pandemia con la diferencia de los positivos o con las diferentes olas y demás. Y bueno, con las PCRs igual hemos podido monitorizar las PCRs enviadas al laboratorio, el tiempo transcurrido entre el envío y la recepción del laboratorio, que recordar que en la desescalada nos pedían que fuera entre 24 y 48 horas desde que se enviaba un resultado de PCR hasta que teníamos el resultado. Además, se han realizado en atención primaria, como registro, más de 1.100.000 test antigénicos enviados sus resultados también al Servicio de Alerta de Salud Pública. Hemos dicho al principio que Salud Pública recoge todos los resultados de la prueba diagnóstica de infección activa, los test recogidos por el protocolo registrados en atención primaria, también con una descarga diaria se envía al Servicio de Alerta. Y además han informado el resultado de las PCR por SMS a más de 150.000 pacientes. Tenemos un algoritmo de texto, ¿no?, para enviar textos diferentes según si el resultado ha sido negativo o si el resultado es positivo, si el paciente es mayor o menor de edad.
Además, se han incorporado más de 10 indicadores al cuadro de mando de la Agencia de Atención Primaria para ver también la evolución de la pandemia. Este cuadro de mando es importante porque sí damos información al profesional de sus pacientes asignados a su cupo con la incidencia acumulada, con los resultados del PCR positivo, etc. ¿Vale? Ya termino. Terminando de llevar las conclusiones, pues bueno, la situación epidemiológica requería identificar estos efectos para conocer los elementos claves para conocer la evolución de la pandemia, que para nosotros pues el elemento más clave ha sido los resultados de las PCR, como ahora puede ser la vacunación, ¿no? Pues en un primer inicial de ese resultado de los positivos de las PCR. Los resultados de las pedidas son el valor principal, ¿no? para este seguimiento y sobre todo para gestionar, ¿no? Todo el nivel de gestión, hemos visto la gestión de la consulta de los profesionales a nivel mesogestión o a nivel ya de la Comunidad de Madrid, incluso datos que enviábamos al Ministerio, ¿no? de todos estos. Y la disponibilidad de los resultados en la historia clínica electrónica pues es importantísimo para la continuidad asistencial, como hemos ido diciendo en toda la presentación, ¿no? Conseguir la integración de las diferentes fuentes de información y la codificación de las PDIA, pues bueno, al final necesitamos y tenemos que trabajar para sistemas de información transversales, es decir, fuera Excel, ¿no? Fuera archivos, sino sistemas de información transversales que se comuniquen entre ellos y podamos trabajar, ¿vale? Y llevar el proceso, llevar el dato donde lo necesiten. Y bueno, los tiempos de respuesta de la pandemia se han ajustado, yo creo, a las necesidades que ha tenido, o sea, y así yo creo que queremos. Muchas gracias, perdonad por el exceso de tiempo, pero si tenéis alguna duda o alguna cosita. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, vamos un poco ya al límite del tiempo. Pasamos a la siguiente comunicación. Analizando EHR, pacientes con ictus agudo. Mi nombre es Germán Escobar, yo pertenezco al grupo de innovación tecnológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Bueno, primero de todo agradecer a la Sociedad Española de Informática de la Salud y a los organizadores del Congreso de Infosalud que nos dieron la posibilidad de participar y haber seleccionado esta comunicación para poder presentar aquí y hacer difusión del proyecto. Lo que yo voy a contar es básicamente un proyecto de una línea de trabajo en la que llevamos bastante tiempo, que en las últimas, el año pasado presentamos a una convocatoria y conseguimos la financiación. El proyecto se llama Profecía, predicción del riesgo y prevención, analizando EHR de pacientes con ictus agudo, ¿vale? Y agradecer también a los compañeros investigadores y colaboradores del proyecto que participan también en innovaciones. Bueno, por poner un poquito en contexto, algunos datos sobre datos clínicos, ¿no? Sobre, en este caso, el cerebro supone un 2% del peso corporal, sin embargo, representa un 20% de la circulación sanguínea para cubrir sus necesidades, ¿vale? De la importancia, ¿no? Carece de reservas energéticas, necesita una parte elevada y constante de oxígeno y nutrientes, y una disminución sensible del riego sanguíneo pues lleva consecuencias, ¿no? Como es el caso del ictus, ¿no? Es una enfermedad cerebrovascular, la importancia que tiene es mucha porque es la segunda causa de muerte, la primera causa de discapacidad y la primera causa de muerte en mujeres, ¿no? Aproximadamente entre 110 y 120.000 personas en España sufren un ictus anualmente, ¿vale? Y es un elevado coste para la sociedad, ¿no? Y lo más importante yo creo que es que el 90% de los casos de ictus se podrían evitar, ¿no? Sobre todo con una adecuada prevención, ¿no? Y más conocimiento sobre la enfermedad, sobre todo las causas que lo provocan. Bueno, no me quería dejar pasar esto, ¿no? Yo creo que es importante hacer siempre difusión de la importancia que tiene ante un caso de ictus o una sospecha de posible ictus actuar de forma rápida, ¿vale? Llamar al 112 cuando se vean algunos de los síntomas que pueden dar lugar o pueden ser de síntomas de ictus, ¿vale? Y bueno,
combatir, digamos, un poco esta patología, esta enfermedad, pues todos conocéis, utilizamos el conocimiento científico que vamos acumulando a lo largo de años, ¿no? También cada vez más tenemos más información clínica que vamos almacenando en nuestros sistemas de información. Y importante utilizar el concepto de posoma, ¿no? No utilizamos porque, fijaros que las historias clínicas lo que tenemos, lo que estamos relacionando habitualmente son solamente datos clínicos y con muchos datos demográficos, ¿vale? Pero no utilizamos en las historias datos pertenecientes al posoma, ¿no? Que aquí pongo un poco una definición a partir de varias definiciones, ¿no? Sobre qué es lo que es, ¿no? El posoma al final es más que un conjunto de factores externos que actúan sobre nosotros, ¿vale? Sobre nuestro genoma y durante toda nuestra vida y que además puede tener impacto en nuestra salud, ¿no? Que son los hábitos de vida, el estrés, la alimentación, el ejercicio físico, los tóxicos, etc. ¿Vale? Muchos de ellos sí pueden estar recogidos en la historia clínica, pero quedan muchos todavía por recoger. Y después hay otra serie de factores como puede ser el clima, la contaminación, etc. Entonces, ante esto nosotros planteamos la hipótesis de que aplicando técnicas de extracción y análisis de grandes cantidades de datos a datos clínicos y datos no clínicos que nos permitan caracterizar, digamos, el posoma de los pacientes, sería posible generar conocimiento útil e implementarlo en algún tipo de herramienta, en alguna herramienta, para que pueda dar soporte tanto a las decisiones críticas como a la propia gestión, ¿no? Y para ello planteamos básicamente dos objetivos, ¿no? Uno es pues utilizar esta información, tanto interna como externa, a los sistemas de información de salud y generar conocimiento, ¿no? Utilizando las técnicas de análisis de información, sobre todo de grandes cantidades de datos. Y por otro lado, pues implementar esta herramienta, o sea, implementar este conocimiento en una herramienta que sea útil, ¿no? Esa es un poco la idea conceptual del proyecto. Al final lo que tenemos es toda esa información de la que nosotros nos queremos servir, que es información sanitaria o clínica y información externa, ¿no? Como puede ser contaminación, geográfica, socioeconómica, etc. ¿Vale? Nosotros lo que queremos es coger toda esa información, anonimizarla, aplicar procesamiento de lenguaje natural, porque como sabéis, en la mayoría de los casos la información no está estructurada, está en texto libre. Y después, por otro lado, lo que tenemos hasta ahora de conocimiento biomédico, aplicar ontologías para poder extraer también esa información y que, aplicando también los algoritmos que existen ya que se están aplicando en otras ciencias, ¿no? Podamos, digamos, aplicar todos esos recursos que tenemos para obtener por un lado el conocimiento y por otro lado la herramienta, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea conceptual del proyecto. Bueno, pues lo solicitamos el año pasado a la convocatoria de proyecto de investigación en salud de 2020, ¿vale? Que saca el Instituto de Salud Carlos III, y el proyecto nos financiaron. Nos dieron muy poca financiación, pero bueno, era algo en lo que llevamos trabajando bastante tiempo y nos da un poco más de pulmón y nos marca también un poco de respaldo a la hora de hacer estas investigaciones, ¿no? El proyecto se ejecuta entre el 2021 y el 2023, con lo cual llevamos un poquito de tiempo ahora mismo con el proyecto. Bueno, para los medios que tenemos para hacer este proyecto, pues contamos con un equipo multidisciplinar y experimentado. Llevamos muchos años trabajando en tecnologías de la información aplicadas a la salud y sobre todo al caso de la patología de ictus. La investigadora principal es la doctora María Dolores Jiménez Hernández, que es la jefa de neurología y neurofisiología del Hospital Virgen de Rocío, que ha sido durante muchos años la directora del plan de ictus en Andalucía. Y luego, bueno, pues contamos con bastantes investigadores, sobre todo de la provincia de Huelva también, de la provincia y de parte de Huelva, de prestigio, y médicos neurólogos, intensivistas, urgencias, prevención de familia, etc. Y con distintos tipos de ingeniería, informática, telecomunicaciones, etc. Y no solamente eso, sino que también contamos con científicos de datos y incluso científicos de ciencia física, ¿no? Que nos aportan una visión distinta que la verdad es que nos está resultando bastante útil a la hora de encontrar nuevos conocimientos, ¿no? Las explicaciones que ellos nos pueden aportar. Perteneciente tanto al sistema sanitario como a la academia, ¿no? Principalmente a la universidad.
como antecedente contaros que nosotros contamos, bueno, la primera base de datos con estos objetivos, digamos, empezamos sobre el 2006, pero sobre todo en los últimos años, desde el 2015-2016, cuando nos concedieron con varias empresas un proyecto FEDER Interconecta de Fidelity que se ejecutó entre el 2016 y el 2018, que se llamaba el proyecto Pegasus, con Indra, Remine, Extreme, Casablanca Digitales. Y después lo continuamos con un acuerdo de colaboración que se conoce como Foreitu, con el que hemos trabajado continuamos todavía trabajando. Y después, por otro lado, contamos con una herramienta de soporte que se conoce como ITCView, que es una herramienta que hemos desarrollado nosotros en el grupo de investigación, que al final es una plataforma de soporte a la investigación, ¿vale? Con muchas funcionalidades muy útiles para la labor. Contamos con el grupo. Planteamos aproximadamente trabajar con unos 70.000 pacientes, es nuestra N, ¿vale? Con de más de 2,5 millones de habitantes de Andalucía, de estas regiones sobre las que vamos a trabajar, ¿vale? Son todos los hospitales, digamos, de la provincia de Sevilla y algunos de la provincia de Huelva, que estamos intentando ampliar también. Contamos con el acceso a la base de datos abiertas o de bajo coste, ¿no? Como puede ser la información sociodemográfica, temática, etc. Y también estamos en tramitación tenemos algo de acceso y estamos sobre todo en tramitación con los datos clínicos de estos pacientes, tanto primaria como hospitalaria y como los distintos sistemas de información que existen, que son muchos. El dictamen favorable también del Comité de Ética de la Investigación y el informe de evaluación del impacto de la protección de datos. ¿Vale? Metodología, al final lo que voy a contar aquí es muy sencillo, simplemente lo hemos faseado en cuatro fases. Una identificación y validación de variables del estudio, ¿vale? Consensuada siempre con el equipo investigador, una extracción y preparación de los datos, un análisis de los datos en la fase 3 y generación del conocimiento, ¿vale? Y la última fase en la que vamos a hacer la implementación y validación de esto. ¿Hasta dónde hemos llegado? Llevamos muy poquito tiempo en esta parte del proyecto. Hasta ahora hemos identificado las variables importantes, que las hemos clasificado en esos 4 grupos que tenéis ahí, aproximadamente son unas 75 variables. Como fuente de datos también las tenemos identificadas. Estamos tramitando el acceso a aquellas que sí necesitan de esos permisos para poder acceder. Y bueno, y paralelamente estamos trabajando en hacer ciertos análisis ya con pequeña cantidad de información relativa. Porque por ejemplo tenemos ya algunos resultados, hay varios, ¿no? pero aquí por ejemplo traía uno de los resultados que tenemos sin haber cruzado información con otro tipo de información, ¿no? Pero por ejemplo el texto que pone ahí abajo, ¿no? Que dice sobre el análisis de una cohorte de pacientes de una cohorte de registro de unos 14.000 pacientes entre enero del 94 y septiembre del 2018. Aproximadamente unos 2.000 pacientes, un poquito más de 2.000 pacientes tuvieron una recurrencia, ¿vale? Y se demostró la efectividad del tratamiento contra la fibrilación auricular, ¿no? Algo que no se había demostrado con tantos pacientes, ¿no? Demostrando una disminución o un retraso temporal de la recurrencia de un nuevo ictus isquémico de más del 83%, ¿vale? De pacientes entre la época pre y post inicio al tratamiento, ¿vale? Cuando se comenzó ese tratamiento sobre la fibrilación auricular, hemos analizado los dos escenarios y ha habido una disminución grande que yo creo que es bastante importante. Y la gráfica que tenéis al lado también simplemente es una ordenación de los datos, no es más que eso, con tantos pacientes, ¿no? Con esos 14.000 o más bien la recurrencia, ¿no? Cuando lo ordenamos nos damos cuenta de que siguen una curva que nos ayuda también a conocer cuál es la evolución o cuándo puede ocurrir un nuevo ictus en los pacientes, ¿no? Ya termino, esas son las conclusiones. Como conclusiones, bueno, lo que he contado, una investigación sobre la patología del ictus, como objetivo generar conocimiento e implementar una herramienta útil para ello. La metodología al final extraer datos y analizar esos datos con distintas metodologías, tanto clásicas como más avanzadas. Como background el equipo investigador que hemos contado y bueno, un proyecto financiado del Carlos III.
Simplemente cierro ya con la frase de Benjamin Franklin de hace más de 250 años, que dice que no existe mejor inversión que el conocimiento. Yo creo que se ha demostrado en la pandemia del COVID-19 y creo que es muy importante tenerlo en cuenta de cara al futuro, ¿no? Poner más recursos en investigación. Y ya está, si tenéis alguna pregunta me lo podéis hacer. Y lo último ya, solamente quería agradecer a todos los, bueno, a las 6 por supuesto, pero también a todos los compañeros investigadores y colaboradores del proyecto, ¿vale? Y a vosotros por la asistencia y por la atención. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, vamos un poco al límite de tiempo, vamos un poco bastante ajustados. Vamos con la siguiente comunicación. Implantación de un repositorio MOOC de alcance poblacional en la Comunidad de Madrid para COVID-19. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Yolanda, por la introducción. Voy a intentar tener el tiempo que estamos tratando de difícil, yo creo. Bueno, lo primero, como digo, agradecer a las 6 de haber hecho posible ya nuestra comunicación, que también, por supuesto, sino haber hecho posible que el congreso sea presencial y juntarnos que ya ha tocado hacer. Este proyecto se ha desarrollado de manera colaborativa entre el 12 de octubre, Atención Primaria de la Comunidad de Madrid y la empresa Veratec, y vamos a contar nuestro proceso de implantación de un repositorio MOOC de alcance poblacional en la Comunidad de Madrid para la COVID-19. No voy a contar yo qué es lo que provoca la COVID al mundo, al resultado sanitario que ha tenido, pero sí que creo que es importante remarcar que la COVID ha puesto en valor, sin ninguna duda, la utilidad y la potencia que tiene la historia clínica electrónica y los datos de salud, tanto de la asistencia de los pacientes y la gestión de los pacientes, tanto pacientes sanos como pacientes no sanos, como en lo que se conoce como uso secundario, otro uso que difiere de esta asistencia sanitaria y donde se incluye la investigación sanitaria. Algo fundamental en una enfermedad nueva como era la COVID-19. En esta línea de trabajo, que es la reutilización de los datos de salud, dos organizaciones, como es el 12 de octubre, Atención Primaria, una dilatada trayectoria en esta línea de trabajo, estamos trabajando juntos en lo que es el proyecto EDEN. EDEN es un consorcio europeo compuesto por 22 socios y 61 proveedores de datos, que ahora son más, cuyo objetivo es armonizar datos a nivel federado, creando una red de territorios MOOC para la investigación distribuida en diferentes nodos. Como digo, participamos en este proyecto tanto 2 de octubre como Atención Primaria desde hace ya más de un año, y esto va a permitir disponer de un repositorio estándar de alcance poblacional para la investigación de la COVID-19 a partir de los datos registrados directamente en los sistemas de información asistenciales como son la historia clínica de ambas organizaciones. En definitiva, el objetivo de este trabajo es describir nuestra experiencia de implantación real de este repositorio MOOC, como digo, con un alcance poblacional del área de atención de octubre, recogiendo datos de tanto la atención primaria como la atención especializada, a partir de los sistemas, como digo, de historia clínica electrónica operacionales de ambas organizaciones, con el objetivo de investigar en COVID-19. Como la metodología de este trabajo, en primer lugar, explicar la fuente de información que hemos utilizado para el mismo. Las fuentes han sido directamente las dos historias clínicas de ambas organizaciones, una la de Madrid, la atención primaria, y los sistemas tanto de pacientes hospitalizados como pacientes de urgencia del Hospital Universitario 12 de octubre. Eso sí, para traer de la complejidad que es alta de estos sistemas operacionales, se crearon un total de 25 vistas en base de datos, en una base de datos común, con información que se identificó que se requería para el estudio de la COVID-19 y que además, luego veréis, se requería también para alimentar este modelo MOOC. Podéis ver en esta tabla, a modo muy resumido, los diferentes dominios que se cubrían en estas 25 vistas: datos geográficos, datos de visita, datos de observaciones clínicas de laboratorio, problemas de salud, procedimientos y medicación, y también que estos sistemas ya contaban con una buena gobernanza y un buen estado en cuanto a la actualización de su información. Puede ver también ahí que aunque hay datos locales, hay códigos locales, por supuesto, en la mayoría de dominios predominan el uso de estándares como el NoMFT, CIAP2 o LOS, por ejemplo. Este modelo de convergencia que se utiliza para el repositorio, que es el que propone EDEN, es el modelo MOOC.
OMO es un modelo, como digo, estándar, tanto de datos como de vocabulario, cuyo objetivo es normalizar lo que es un repositorio para uso secundario para poder armonizar datos de diferentes organizaciones y dar lugar a investigaciones colaborativas y federadas entre estas. Su diseño es relacional, es una base de datos relacional distribuida en diferentes dimensiones de datos. Para cada dimensión hay una tabla principal o central y una serie de tablas que dan mayor información a esta dimensión. Podéis ver en esta imagen lo que sería esta distribución de dimensiones de tablas que propone OMO para la versión que hemos utilizado nosotros en nuestro trabajo. En tercer lugar, el proceso ETL, o sea, la metodología que se ha seguido para el proceso ETL consta de los cinco puntos que hay en esta diapositiva. En primer lugar, los expertos de las fuentes primarias de los datos, expertos de datos de hospitales y de datos de atención primaria, junto a los expertos del modelo OMO, seleccionan tablas y campos de información relevante en origen y destino y hacen esa equivalencia de campos de un sistema a otro. En segundo lugar, los expertos en terminología clínica y también expertos en el modelo OMO identifican la correspondencia de vocabularios entre lo que se registra en los sistemas asistenciales con lo que OMO propone como vocabulario estándar para su dominio. Aquí se mapean tanto códigos locales que tienen la fuente primaria como códigos estándares, como por ejemplo FIAP2, pero que OMO no considera que es el estándar en su modelo de repositorio para los diagnósticos. En tercer lugar, los expertos del modelo OMO, con apoyo de los expertos de las fuentes primarias, definen el proceso ETL. Los implementadores técnicos, expertos en este tipo de procesos y en OMO, implementan ya lo que es anteriormente, lo que es el proceso en sí, extracción, transformación y carga de los datos desde la historia clínica electrónica, que en estas 25 vistas que comentaba, al repositorio OMO, y ya por último, todos validan y todos controlan la calidad tanto del proceso como de los datos que se van obteniendo. Sí que es importante remarcar que este proceso es iterativo. Es iterativo a nivel del sistema, de dominio e incluso de su conjunto de conceptos. Esto quiere decir que si en un punto del proceso se detecta un error, en el punto 1, 2, 3, 4, no hay que rehacer todo lo que se ha hecho, sino que se detecta en ese momento concreto del proceso y se aplica ahí, por supuesto, se aplica lo que se había hecho previamente, pero ya a futuro ese error se corrige y no hay que esperar al final de todo que hay un error y tener que volver a hacer todo el trabajo que ya se ha hecho que no es sencillo. Por último, este trabajo se ha apoyado, por supuesto, en la herramienta que ofrece Odyssey de código abierto, que es una herramienta que se utiliza tanto para el análisis de las fuentes asistenciales como para ayudar al mapeo entre fuentes asistenciales y OMO, y también incluso para interactuar con los propios datos que se cargan al repositorio. Veis aquí las herramientas que son utilizadas, se utiliza WebRabbit para el análisis de la fuente, TravelingNahat para definir los mapeos entre origen y destino, Usami para los mapeos de vocabulario, el Data Quality Dashboard para el análisis de la calidad de los datos cargados y Atlas, que se usará sobre todo cuando ya se termine el proceso de carga para analizar con objetivo científico los datos cargados. Como resultado, el resultado ha sido el mapeo de la estructura de las 25 vistas del sistema de origen, son 6 de atención primaria y 19 del hospital de octubre, con el modelo OMO. Como decía, aquí se ha utilizado por un lado, en primer lugar, WebRabbit para entender qué contienen estas fuentes de datos asistenciales, que si bien el experto de cada organización lo conoce, a veces no es la profundidad necesaria. La herramienta TravelingNahat, que es esta que está en esta diapositiva, solamente esto lo centrado en una vista concreta, puede mapear de manera muy gráfica y muy intuitiva cada campo con su destino en OMO. El mapa de lleno de comentarios que luego te ayudan a implementar ese proceso de ETL. El segundo resultado ha sido en sí el mapeo de vocabulario de lo que se registra en origen a lo que pide OMO como estándar para cada dimensión de los datos. Aquí nos hemos apoyado también, además de lo previamente usado, TravelingNahat, en la herramienta Usami, que te hace una especie de mapeo semiautomático, te ofrece una serie de códigos de destino que te ayuda a elegir el adecuado. Por supuesto, está un experto tecnológico que es el que seleccione el código correcto. Aquí veis, pues hay muchos mapeos que son directos, por ejemplo, el NOMFT, cuando se utiliza en el origen como OMO, considera el NOMFT un estándar válido, no hace falta mapear nada, sino que directamente se incorpora a OMO. Pero en cambio, otros estándares que siguen son estándares, como por ejemplo la FIAP2, OMO no lo considera estándar para el diagnóstico, para el registro de diagnósticos, y ha habido que hacer 48 mapeos. Básicamente, por ahí veis todo lo que se ha ido mapeando entre origen y destino. Hasta ahora se ha realizado una carga inicial de datos
Esta carga inicial de datos constituye los datos de los pacientes de la referencia, como decía, los de octubre, y se ha cargado hasta la fecha los datos de los sistemas de información de atención primaria. Estamos ahora cargando los del 12 de octubre. Y podéis ver en la diapositiva los volúmenes de datos que se han cargado. Se han conseguido datos de un total de 260.000, más de 260.000 pacientes únicos. Estos son pacientes, como digo, de área de referencia del 12 de octubre, que llegan a más de 450.000 ciudadanos que hayan tenido un contacto por COVID. No tiene por qué ser un caso positivo, si tienen una sospecha, pero está cubierto en esos 260.000 pacientes. Y podéis ver, por ejemplo, han creado más de un millón de lo que sería diagnóstico, lo que sea con condiciones clínicas, y por aquí casi con más de 400.000 medidas, observaciones clínicas y de laboratorio. Y también se ha llevado a cabo un primer análisis preliminar de la calidad de los datos, en la que se ha medido lo que hasta ahora se ha agregado en este repositorio. Como digo, no es todo, pero es una parte importante porque ya tiene datos prácticamente de todo el sistema de atención primaria. Y podéis ver, aunque como digo, es un análisis preliminar, no hay que tomarlo como que todo es así, porque habrá que ver cuando venga el de octubre, pero todo para indicar que la calidad de los datos cargada es muy buena. Prácticamente se pasan todas las dimensiones de datos que propone OISE analizar, con prácticamente un 100% o más de un 98% en todos los casos. Ya por último, como conclusiones, en lugar de decir que en este trabajo lo que se ha conseguido y es real, se ha implantado un repositorio poblacional de la Comunidad de Madrid para el estudio de la COVID-19 a partir de dos técnicas muy diversas, como la historia clínica del 12 de octubre y una clínica de la atención primaria de Madrid. Pese a, como digo, pese a la complejidad de estos sistemas de información de origen, el diseño de listas específicas para la extracción de datos ha facilitado enormemente que el equipo implementador pueda extraer los datos, transformarlos y procesarlos sin tener que aprenderse sistemas tan complejos como nuestro HCI, por ejemplo, o SAP Madrid en cuanto a modelos de datos, ¿no? O sea, no podemos pedir a un proveedor que sea tan experto como nosotros en esos sistemas de origen porque es complejo, pero sí ofrecerle los datos de una manera cómoda para que puedan interactuar con ellos sin tener que hacerse experto en un sistema que no es suyo. La adopción de un modelo normalizado como es OMO y el uso de tecnologías estándares que propone OMO, pero además partiendo de la buena base que ya tenían la producción clínica que os comentaba, la atención primaria del 12 de octubre, ha permitido una combinación real de datos de estas dos organizaciones, manteniendo el significado original de los datos. Y además, mencionar por supuesto que el uso de las herramientas de OISE ha facilitado este diseño de implementación del proceso ETL, así como la interacción con los datos cargados. En este tiene análisis de calidad y por supuesto cuando ya se realidad este repositorio también serán útiles estas herramientas para utilizar en sí los datos en el estudio científico. Por último, ya los próximos pasos que hemos decidido para este trabajo es por supuesto continuar con la calidad de datos que estamos haciendo, que sería cargar también datos del hospital, creo que estamos en marcha. Incorporar también nuevos dominios que se identifican de interés en los sistemas operacionales, sistemas de origen, ejecutar el análisis de calidad de los datos que me enseñaba sobre el repositorio completo, sobre el repositorio final, no solo sobre esta primera carga que se ha hecho. Y ya por último, el último paso, que yo creo que llegaremos a muy pronto, será hacer uso del repositorio como tal, de las herramientas de OISE para participar en los estudios propuestos dentro de este consorcio BEN que os comentaba. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues muchas gracias. Seguimos porque ya vamos fuera de límites. Comunicaciones, monitorización de procesos para detectar o corregir situaciones excepcionales, un caso práctico. Buenas tardes. La buena noticia es que soy el último. Bueno, yo soy Javier Macías, soy de informática del Hospital Universitario de Guadalajara, control de presentar el control L, lo traigo todo en PDF por la pantalla completa.
Bueno, mientras me lo van preparando lo voy contando porque además quería empezar. El trabajo habla sobre la monitorización de procesos para detectar y corregir situaciones excepcionales, un caso práctico, y el caso práctico se centra en el radiodiagnóstico. ¿Cuál pasa? Bueno, yo sigo, no os preocupéis. Entonces voy a empezar, es un caso práctico, pero voy a empezar con una historia, algo que está basado en hechos reales. Llegamos en Rayos y llega el radiólogo y le dice al técnico, dice, a ver, ¿sabéis por qué este tax tiene solo 4 imágenes? El técnico dice, pues a veces pasa esto, que no llegan todas las imágenes al PAX. Dice, pero espérate que voy a mirar en la consola a ver si está el estudio. Llega el técnico, mira en la consola y ya no está, pasó de unos días y ya no está. Dice el técnico, dice, mira, no está, es un error que pasa de vez en cuando, vete a... Y dice, te lo tendrá, no se puede hacer, ya lo han estado mirando, no se puede resolver. El radiólogo ya un poco picado le dice que sabiendo que eso pasa, ¿por qué el técnico no comprueba cada estudio que hace? Por lo que el técnico contesta que no puede estar en cada estudio mirando todas las imágenes que tiene. Y le manda a la secretaría. Se llega a la secretaría y en la secretaría, pues llenos están saturados, tienen que hacer un TAC, lo meten como pueden, el paciente además es de un sitio que está lejísimo de Guadalajara, todo complicado. Consecuencias. Bueno, para que veáis en esta historia, hemos parado el flujo normal de trabajo del radiólogo, el técnico y el administrativo. Va a haber que repetir una prueba, va a haber que radiar de nuevo al paciente. Tiene un coste al hospital, tiene un coste al paciente, tenemos un retraso diagnóstico. Aquí os pongo un caso, pero vosotros desde vuestros hospitales podéis pensar muchos casos parecidos. Llegamos a nuestro... no sé si nos puedo pasar o no nos puedo pasar. Vale, perfecto. Y llegan informática, que parecemos algunas veces el teléfono de la esperanza, y dice, a ver, informática, ¿podéis hacer algo? El TAC no lo gestionamos nosotros porque será pues de quien sea, general eléctrico o quien sea. El PAX no lo gestionamos nosotros porque es de servicios centrales. Pero sí podemos hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Podemos monitorizar. Porque eso es lo que hacemos habitualmente los informáticos con nuestras cosas. Ahí veis un correo monitorizando la base de datos Informis, cuando pasa un caso especial, nos llega un aviso y ya podemos actuar. No solamente podemos hacerlo, sino que además lo desarrollamos. Este es un correo real pues de hace unos días, de una persona que nos avisa que el TAC solamente ha mandado 4 imágenes, el TAC, con lo cual es un error. Y si vamos a verlo, efectivamente funciona. La monitorización ha sido buena porque el TAC tiene realmente 4 imágenes. Hablamos con el técnico como esto ha sido en tiempo y tenemos en el momento que ya tenemos las 500 y pico imágenes del TAC. Hemos solucionado todos los problemas de repetir una imagen con todos los costes. Contada esta historia, ¿qué es lo que pasa? La cuestión es que hay muchos procesos, en los procesos habituales de vez en cuando pasan situaciones excepcionales. Y los sistemas de información no son capaces de detectar todas estas situaciones excepcionales. O a veces es poco eficiente, no podemos tener un técnico mirando a ver si han llegado todas las imágenes. Y cuando ya se meten varios sistemas de información, ya la cosa se complica pues muchísimo. ¿Cuál era nuestro objetivo? Pues el objetivo era disminuir en el servicio de radiodiagnóstico el número de situaciones excepcionales que ocupaban eso, que se pudiera retrasar el diagnóstico. ¿Qué es lo que hicimos? Pues el radiodiagnóstico, nosotros detectábamos estos casos, analizábamos una serie de ítems y luego desarrollábamos pues, una monitorización para solucionarlo. ¿Qué situaciones encontramos? Pues desde el TAC retransmitido de forma incompleta hasta estudios externos que no se podían analizar y demás, pues ahí tenéis 5 situaciones. En concreto, una curiosa es la función de tiroides con resultado no determinante, que se hace una punción en rayos, esa punción no tiene suficiente celularidad, no vale, y entonces el paciente se daba cuenta cuando volvía a consulta y le decían que había que repetir la prueba. ¿Qué hacemos ahora? Monitorizamos esa situación, directamente llega un correo a la Secretaría de Rayos recita y va directamente a hacer la punción. Es decir, no estás mareando al paciente y vas a conseguir un diagnóstico antes, para que veáis un caso que es así un poquito pues más curioso. ¿Qué cosas creemos que hay que analizar por situación? Bueno, hay que tener una pequeña descripción de la situación, la causa, que es lo que lo produce, formas de detección, y aquí ya nos metemos a temas informáticos y que ver la base de datos y que analizar lo que sea. La existencia de falsos positivos o negativos, por ejemplo, en las imágenes que nosotros
controlamos que lleguen al tag suficiente, me parece que miramos que sean menos de 15, porque es muy difícil. A lo mejor hay tags que te pueden ocupar 2000, hay tags que son 90, depende de lo que sea. O sea que algunas se te van a escapar, pero bueno, por lo menos saber lo que puede haber. Tolerancia a fallos, qué pasa si se pierde un correo de aviso, qué pasa si ese día están caídos los servidores, pues intentar dar un poco de tolerancia a fallos. Forma de comunicación, usamos correo, pero también usamos otra que luego os contaré en un momentín. El destinatario, normalmente más de uno, una sección, porque puedes tener una persona de vacaciones, no se entera, pues ya lo conocéis como enferma. Y las acciones a tomar, ¿cómo lo va a resolver? ¿Cómo hacemos la monitorización? Bueno, para 4 de ellas utilizamos AutoGit, que es un lenguaje de script muy sencillito, no sé si lo conocéis alguno, muy potente, se conecta a los de datos, es muy fácil hacerlo. 4 de ellas se lanzan mediante un programador de tareas, por la noche se analiza, se mandan, no son cosas que sean muy urgentes, pero sí que hay que solucionar. 4 comunican por correo electrónico y la otra directamente comunica sobre el informe impreso. Esta es muy complicada, se captura la impresión y en el propio informe sale si ha pasado algo raro. Esto es muy complicado, pero ya habíamos hecho una cosa parecida y la pudimos aprovechar. ¿De acuerdo? Y precisa acceder a las bases de datos de PACS, de reviews de anatomía patológica, o sea, cada cosa necesita, como veis, hay por ahí mucho conocimiento que hay que tener. Los resultados, esto es de mayo de 2021, se han detectado 8 tags incompletos, tags no informados por problema radiador genérico 7, pruebas informadas externamente que se habían retrasado, 50 más de 10 días sin retrasarse, 25 más de 15, porque esto es lo que digo que tenemos en caso de que tolerancia a fallos, dice avisas, no las informa, pues tienes otro aviso a los 15 días. Bueno, una real abierta, 29 más, ya ves ahí que hay unas cuantas. En el caso de las funciones de Tigrides no ha habido ninguna, pero es que en todo el año 2018 se hicieron 665 y hubo solo 6, que sois nada más y nada menos. Y de las funciones guiadas, lo que imprimimos no tenemos datos, pero bueno, porque la verdad que no se nos ocurrió hacer un control, pero tampoco pasa nada. Los resultados, pues han disminuido mucho. Los tags transmitidos de forma incompleta, las reclamaciones por informes no cerrados han bajado muchísimo, detectamos el 100% de las funciones a recitar con un problema, dejó de funcionar la monitorización con un cambio de codificación en anatomía patológica y no nos enteramos. Entre otras cosas, anatomía patológica no se dio cuenta de avisarnos y como eran tan poquitas, este es el chiste de monitorizar la monitorización, pues casi. Y se detectaron el 100% de las biopsias guiadas sin servicio destinatario, que era otro de los problemas, pero esto es muy sensible a cambios, porque se basa en un informe que ahora mismo está parado porque hemos actualizado la aplicación de anatomía patológica y hasta que no lo dejen estandarizado no podemos pasar a montarlo. Bueno, ventajas. Pequeños desarrollos permiten hacer unas monitorizaciones, desarrollos que a lo mejor lo haces en un día, no más de un día, que van a tener luego un coste-beneficio muy alto. Y además la propia monitorización hace que las cosas que van por error humano bajen. Porque si lo detectas y le dices a la persona, oye, que ha ocurrido esto, ya tendrá más cuidado de no hacerlo en adelante. Problemas, pues también tienen sus problemas. Se precisa conocimientos profundos del sistema de información y ayuda de los proveedores. Y hay veces que tienes el enemigo en casa, ¿de acuerdo? Los que dependemos pues sabéis de qué os estoy hablando. Hay casos que son complicados de detectar unívocamente y se pueden generar falsos positivos o negativos, hay veces que es un poquito más complicado. Y son muy sensibles a cambios en bases de datos o cambios en la codificación de la información. Las propuestas, que bueno, que cuando hay un cambio hay que realizar pruebas regresivas y que la gente esté atenta si ve que dejan de llegar alertas, pues por algo será, que nos avisen. Aquí lo suyo es buscar soluciones definitivas. Hay veces que es al cambiar una aplicación, pues habrá que hablar con el proveedor y que nos lo cambie y mientras tanto tenemos la monitorización funcionando. Es interesante tener aplicaciones que ya implementan funcionalidades que se pueden aprovechar para hacer eso. Muchas aplicaciones de laboratorio pues tienen cositas que pueden aplicar reglas y ya te pueden informar de casos raros. Y preferir aplicaciones que tienen una API relativamente completa y que te puedes conectar contra ellas y tener información y no estar sujeto a cambios. No solamente tenemos este caso, aquí os pongo otro ejemplo, que es pacientes que se detectan diariamente que o tienen el NIF de tamaño erróneo o el NIE está erróneo o incluso CID duplicados, que es un error que no puede ocurrir, pero de hecho ocurre.
Esto, que es una chorrada arreglando en el sistema, se ha metido con un montón de cosas más a arreglar y llevamos un año para que lo arregle. Pues durante ese año tenemos funcionando, bueno, y a ver cuándo lo termina de arreglar. Tenemos funcionando la monitorización y vamos a ir evitando con esto pues un montón de duplicados y que todo funcione bien. Pues bueno, muchas gracias y simplemente es daros ideas para que lo podáis aplicar en vuestro servicio, porque yo creo que tiene un coste-beneficio muy bueno y si alguien necesita cualquier cosa de autorización de cualquier cosa, pues me tienen los que tal. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos queda la última comunicación, que es desarrollo de los secundarios conforme a OMOP CDM para la cohorte CORIS. Gracias. Bien, buenas tardes. Pues sí, soy el último por el programa y el tiempo y todo. Bien, voy a tratar de acelerar. Les voy a explicar el progreso de desarrollo y evaluación de un repositorio para los secundarios conforme al modelo común de datos OMOP para la cohorte española de investigación SIG. Este trabajo está enmarcado dentro del proyecto de investigación SmartPITES, un proyecto de investigación coordinado, financiado por la Fundación Estratégica de Salud, y específicamente es el subproyecto que dirijo en el Instituto de Salud Carlos III y también está vinculado a otro proyecto, el RISEPIC 15-2019, como contribución a la Red ICLIS, Red de Investigación SIG. Trata de contribuir a los repositorios para los secundarios en investigación biomédica y epidemiológica, siguiendo el principio de FAIR, ciencia abierta, es decir, repositorios que permitan integración de múltiples fuentes de datos, uso compartido, optimización, replicación, etc. En este ámbito, los CDMs permiten estos modelos de datos y además permiten introducir soporte de tecnología estándar. Y dentro de estos CDMs, como ha comentado Miguel, bueno, pues, es uno de los modelos de referencia fundamentalmente para registros longitudinales de pacientes, modelo abierto, soportado ampliamente por comunidad internacional. Los elementos componentes base del modelo son el evento y el concepto, eventos fundamentalmente clínicos que son generados por personas, fundamentalmente pacientes, se generan en visitas y se agrupan en periodos de observación, eventos que se vinculan al menos un concepto que se representa por un concept ID, que es un número, se vinculan también a un dominio y tiene soporte de algún término en vocabulario estándar de salud, con lo cual el concepto se convierte en el soporte semántico del evento. Como nos proporciona el modelo de datos y un conjunto de herramientas abiertas que permiten la construcción de instancias y su explotación. CORIS, la cohorte española de investigación en SIDA, es una cohorte con criterio de inclusión paciente VIH positivo, NAIF, es decir, sin tratamiento antirretroviral al inicio. Nace en 2004, en 2018 tiene 15.509 pacientes, 46 hospitales, 13 comunidades autónomas. Se coordina desde el Centro Nacional de Epidemiología con recogida de datos periódica y el Centro Nacional de Epidemiología construye una instancia como basada en modelo HITEP y sobre STATA, que es lo que distribuye a la comunidad de investigación en sí. HITEP es un modelo monopropósito consensuado por las cohortes europeas de investigación en SIDA, es un modelo relacional, son tablas con orientaciones específicas, no orientadas a dominios generales, por lo tanto tienen una alta densidad de conceptos en cada tabla, no tiene prácticamente soporte semántico, solamente ATC en la especificación de tratamientos antirretrovirales. Por lo tanto, y el resto son codificaciones propietarias, amplios conjuntos de codificaciones propietarias. Hay una escasa flexibilidad en extensión de fuentes, de variables, y por lo tanto el uso compartido, desde luego fuera del escenario VIH, pero también incluso dentro del escenario VIH, pues tiene dificultades. Tiene dificultades porque, por ejemplo, este es el modelo de datos HITEP. CORIS utiliza ese conjunto de tablas, pero en su trabajo de investigación requiere que HITEP incorpore información que no es capaz de asimilar en el momento que se requiere. Por lo tanto, desde CORIS se propone la introducción de nuevas tablas que responden pues, a cuestiones como, por ejemplo, aspectos de vacunación o de dependencias, etc., lo que siguen el espíritu, por así decirlo, HITEP, pero incluyen incluso codificaciones propietarias adicionales. En este escenario lo que nos planteamos
fue tratar de replicar. No estamos en un escenario, como comentaba Miguel, de extracción de datos para construir una instancia OMOP, sino coger una instancia que existe, Coris HIP-DEV, y replicarla como Coris OMOP CDN. Un escenario de replicación y evaluarla tomando como criterio no inferioridad de la nueva instancia respecto a la existente. Material, por supuesto, el propio repositorio HIP-DEV basado en Stata, la documentación referida, variables, etc., documentación HIP-DEV y las herramientas que proporciona OCDM, metodología. Fundamentalmente, como ha comentado también Miguel, es un escenario ETL en el que hay una primera parte muy intensa en trabajo en la que hay que identificar variables, eventos y normalizarlo con conceptos. Posteriormente, el proceso ETL, su diseño, implementación y un proceso iterativo de control de calidad a través de las propias herramientas OMOP, con una distribución de perfiles de expertos, como indica ahí, por supuesto, de médicos, expertos en datos, etc. Para la evaluación de la nueva instancia, como digo, con criterio de inferioridad, lo hemos dividido en dos fases. Una primera que es similitud entre instancias, es decir, comparar los contenidos que sean similares, y una segunda fase que es analizar la capacidad para reproducir estudios científicos que tiene la nueva instancia OMOP-CDN respecto a los estudios que ya se han realizado con la instancia HIP-DEV. Hicimos este análisis de extracción de variables, definición de eventos, mapeo con conceptos estándar, utilizando las herramientas que proporciona OMOP-CDN, que las ha comentado también Miguel, diseño del proceso de tele con Gravity NetHub, implementación sobre una infraestructura PostgreSQL y el proceso de TL en lenguaje Java. Hicimos un control de calidad con las herramientas, aquí el skill primero, posteriormente ya con Data Quality Assessment, son paquetes RStudio, se ejecutan desde el RStudio y bueno, hemos llegado a lo que indica un 100% en todas las pruebas. Hay 5 pruebas que indican un fallo, las tenemos localizadas y son, digamos, fallos que acarreamos desde la instancia origen, ¿vale? Con lo cual, para corregirlo habría que eliminar registros origen, no estamos todavía en esa situación. La caracterización de la instancia es esto de aquí. Localizamos 709 conceptos, 410 estrictamente de salud. Mapeo con terminologías, un 79 muy bien, pero bueno, 70 y tantos por ciento es NOMED, 10% de RxNorm, también ATC, UPUM, fundamentalmente lo INCLOAS de laboratorio. En cuanto a dominios, 50% observación, 20 y tantos por ciento condition, bueno, tienen ahí los datos, también lo tienen en la comunicación escrita. El registro OMOP es una cosa interesante, pasa de los 3 millones iniciales de registros, pasa a 11 millones y medio de registros en OMOP CDM, con esa distribución que ven ahí de dominios, y en cuanto al análisis de la calidad de los mapeos con terminología estándar, alcanzamos un 80% de lo que sería un mapeo óptimo, 20% un subóptimo, 0,73 no conseguimos hacer mapeo. El mapeo subóptimo fundamentalmente relacionado con temas relativos a drogas, porque en la instancia de origen no viene especificado, por ejemplo, aspectos como posologías o vía de administración, cosa que sí contemplan las terminologías estándar. Entonces, ahí es donde no alcanzamos. Similitud de las instancias, utilizamos el informe CORIS que se genera anualmente sobre el contenido de la CORIS en aspectos como ven ahí, de categorías, en subcategorías. Pueden ver qué tipo de datos, son muy diversos, de laboratorio, de tipo de infección, demográficos, pautas de tratamiento, eventos NOSIDA, otros tratamientos, causas de muerte, etc. Hicimos un análisis por año y por totales con un conjunto de queries dirigidas a ambas instancias, unos herramientas de R para analizar resultados, definiendo 56 concept set, 5 generales, 51 subconjuntos. Como digo, hemos conseguido una identidad completa. Este tipo de análisis nos permitió también hacer un rendimiento comparado preliminar, ¿vale? Vimos que las queries lanzadas hacia la instancia OMOP tenían una penalización por un 50% más de tiempo. Estamos afinando este estudio. Ya para finalizar, como conclusión, señalar este conjunto de herramientas que tiene OMOP CDM para implementar control de calidad técnica que parece que puedas amarrar. No me están escuchando nada. Sí, perdón. Partimos de la cuestión también de que Coris HIP-DEV es ya un repositorio de uso secundario. Nuestro origen de datos ya es un repositorio de uso secundario, con lo cual
hay una mayor probabilidad de encontrar ambigüedad del origen ya. Esto es imposible de corregir, únicamente emitiendo recomendaciones para que se recoja la información de manera más precisa. Hemos completado un mapeo de conceptos de una manera satisfactoria, un 80% con un mapeo óptimo que está en línea con otros resultados de la literatura. El incremento de volumen de registros en la instancia OMOP se explica por la alta densidad de conceptos que hay en HIPDEF y que luego se distribuyen en esa descomposición de dominios OMOP CDM. Y bueno, hemos verificado esta similitud entre instancias, la complejidad de las queries hace que se incremente ese tiempo. Estamos, como digo, afinando ese estudio de rendimiento. Estamos actualmente replicando, viendo la capacidad que hay para replicar estudios. Para ello hemos seleccionado 3 estudios publicados, realizados con la instancia OMOP HIPDEF, y lo hemos dividido en 2 partes: capacidad para reproducir la cohorte de estudio y, en segundo lugar, capacidad para reproducir los resultados. Estamos ahora mismo analizando el primer y segundo estudio y estamos reproduciendo esas cohortes en los 2 primeros estudios, consultando directamente la instancia OMOP y también utilizando Atlas como herramienta de definición de cohortes. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, también por la brevedad. Bueno, pues hemos finalizado todas las comunicaciones.